Alice y le doy la bienvenida a Las Voces que Resisten. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y delicado, las violaciones a los derechos humanos que sufren mujeres y personas LGTBQI+, en México. En nuestro país, a pesar de los avances legislativos, la realidad sigue siendo difícil para muchas personas que enfrentan discriminación, violencia e inclusión. En este programa les contaré 5 casos reales que reflejan los diferentes tipos de violaciones a los derechos fundamentales, desde feminicidios, desapariciones, hasta violencia política, crímenes de odio y violencia digital. Cada uno de estos casos nos muestra que los derechos no siempre se respetan y que es urgente trabajar en conjunto para cambiar esta realidad. Es importante entender que los derechos no son privilegios, sino garantías para vivir con dignidad, seguridad e igualdad. A lo largo de este programa reflexionaremos sobre estas problemáticas y los retos que enfrentan para construir una sociedad más justa e incluyente. Ahora paso la palabra a Miranda, quien nos hablará sobre 2 casos muy importantes relacionados con la violencia extrema contra las mujeres. Gracias, Alice. Quiero comenzar hablando del gran problema de los feminicidios en México, un tema que ha generado gran preocupación nacional e internacional. El primer caso es el de Mariana, una joven de 23 años que fue brutalmente asesinada en su propia ciudad. Mariana era estudiante y tenía grandes sueños, pero su vida fue arrebatada de manera injusta y violenta. Este feminicidio representa la máxima expresión de violencia de género y constituye una violación directa al derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. A pesar de las leyes que existen para prevenir y sancionar estos crímenes, como la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, el número de feminicidios no disminuye. Esto se debe en gran parte a la falta de políticas públicas eficaces, a la impunidad que rodea estos casos y a la cultura machista que normaliza la violencia contra las mujeres. El segundo caso es el de Sofía, una mujer desaparecida hace más de 6 meses. La desaparición forzada e involuntaria es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, pues afecta no solo a la víctima, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Sofía desapareció sin dejar rastro y su familia ha denunciado que las autoridades no han actuado con la diligencia necesaria para encontrarla. México es uno de los países con más casos de desaparición en el mundo, y las mujeres en situación de vulnerabilidad, como indígenas, inmigrantes o personas en situación de pobreza, son las más afectadas. Estas desapariciones violan los derechos a la vida, a la seguridad personal y a la justicia, además de generar un clima de miedo y desconfianza social. Estos casos evidencian la urgencia de mejorar los mecanismos de prevención, atención e investigación, así como la necesidad de una mayor sensibilidad y compromiso social para erradicar la violencia contra las mujeres. Es fundamental que todos desde nuestras comunidades nos unamos para exigir justicia y respeto a la vida y los derechos humanos. Hasta agresiones físicas y asesinatos. La falta de protección legal efectiva y la impunidad de estos casos fortalecen la cultura de odio y discriminación. Es fundamental que se implementen políticas públicas integrales que incluyan capacitación para autoridades, campañas de sensibilización y mecanismos efectivos de denuncia y protección para las personas LGBT. Solo así podremos construir una sociedad que respete la diversidad y garantice los derechos humanos para todos. Muchas gracias, Elisa. Para cerrar con un tema que cobra cada vez más importancia, quiero hablar sobre la violencia digital que afecta especialmente a los jóvenes de la comunidad LGBTQI+. El caso que les presento es el de Carlos, un joven que sufrió acoso, amenazas y la difusión sin su consentimiento de información personal en redes sociales. Esta violencia digital atenta contra los derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad, la libertad de expresión y el acceso en un entorno libre de violencia. La violencia digital es una forma emergente de violencia que puede ser dañina como física o verbal. Las redes sociales y las plataformas digitales, que deberían ser espacios de expresión y comunicación, se convierten en lugares donde muchas personas sufren hostigamiento, discriminación y violencia, afectando su salud mental y su participación social.
Desafortunadamente, la legislación sobre la violencia digital es todavía insuficiente y muchas víctimas no saben cómo denunciar o no reciben el apoyo necesario. Es imprescindible que se fortalezcan las leyes, se desarrollen programas educativos sobre su uso responsable de las tecnologías y se brinden mecanismos accesibles de apoyo y protección para las víctimas. Además, esta situación refleja cómo la discriminación y la violencia evolucionan y adoptan nuevas formas, pero la sociedad y las autoridades se deben adaptar con igual rapidez para proteger a quienes más lo necesitan. El derecho a la privacidad y a un entorno seguro deben ser garantizados también en un espacio digital. En conclusión, los casos que hemos presentado hoy nos muestran la importancia de visibilidad y reconocen las diferentes formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres y las personas LGBTQI+. Estos derechos violados no son solo números o noticias, son vidas afectadas que requieren atención, justicia y transformación social. Debemos trabajar todos juntos, desde nuestras comunidades, organizaciones y gobiernos, para construir una cultura de respeto, inclusión y de defensa de los derechos humanos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa donde todas las personas puedan vivir con dignidad, igualdad y seguridad. Gracias, Abby, por cerrar esta reflexión tan profunda y necesaria. A lo largo de este programa hemos visto que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTQI+ son variadas y complejas y que para enfrentarlas necesitamos un esfuerzo colectivo. Es fundamental que como sociedad nos informemos, rompamos prejuicios y exijamos que las autoridades el cumplimiento efectivo de las leyes y políticas que protejan a estos grupos vulnerables. La justicia, la igualdad y el respeto no son solo palabras, son derechos que deben garantizarse a todos sin excepción. Esperemos que este programa haya contribuido a sensibilizar y motivar a cada persona que nos escucha a ser parte del cambio. No podemos permanecer indiferentes ante la violencia y la discriminación. Gracias por acompañarnos en Voces que Resisten. Somos Alice, Miranda, Alisa y Abby. Hasta la próxima.